Ser podcast. El Festival de Cannes nos permite cada año hacer una fotografía a la industria del cine mundial, por dentro y por fuera. Es decir, conocemos cuáles son las dinámicas de la industria, con los precios por las nubes y con el temor de que esos aranceles de trama a las películas extranjeras perjudiquen al cine independiente, pero también cuáles son los miedos, los sueños, los problemas que la sociedad enfrenta en este mismo momento. Un tiempo de individualismo extremo, de guerras y genocidios y donde la mentira parece haber ganado a la verdad. De ahí que la sección oficial de este certamen, el más importante del mundo, refleja tendencias comunes, una mirada a los orígenes, a la memoria, la íntima y la política, para entender el futuro a través del pasado. Es algo común tanto en los nuevos cineastas como Carla Simón o Masha Zielinski, o en los veteranos como Joaquín Trier, Kepler Mendoza Filho. Hay otros que en su cine intentan buscar nuevas formas de vivir, dado que el mundo actual está devastado, como hace Oliver Lasse. También hay quienes siguen utilizando su cámara para mirar a aquellos que viven en los márgenes, como los hermanos Dardenne o Guillermo Galoe o incluso Panahi. Cannes vuelve a ser un lugar donde reflexionar sobre las historias que nos contamos y sobre el papel del cine en un momento en el que muchos han olvidado la maravillosa experiencia que es ver una película en pantalla grande. J'écris des mots que je t'enverrai pas. Je me vide la tête, mais je pense qu'à toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il bat. Et je t'attends, tu viens quand déjà? Regardez la mer. Ah, tout est si loin. Je veux oublier la terre. Ah, Especial El cine en la Ser desde Cannes. Y como es tradición nuestra, al término de la sección oficial de Cannes, os ofrecemos un resumen de lo que ha dado de sí un festival que sigue sin perder el pulso y que sigue marcando las pautas del cine de autor y de la industria. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Pues muy bien, muy emocionado, como siempre, cada año nuestra tradición de repasar lo mejor y lo peor, más allá del palmarés, ¿no? De las tendencias y de qué podemos intuir de lo que viene y del futuro del cine o de las preocupaciones de los autores. Y la muestra de que hemos ido o recuperado las ruedas de prensa del festival, sí, que es un trabajo arduo y minucioso en todos los idiomas posibles. O sea que aquí les ofrecemos, pues mira, todo lo que hemos escuchado, oído y visto en este festival, que se inauguraba con toda una declaración de intenciones, una película musical, una ópera prima, una historia de amor muy generacional, que se estrenaba en cines en toda Francia con un gran resultado en la taquilla, demostrando que todavía hay mucha gente que quiere ir a los cines. Eso es, esa era la apertura en un festival que ha combinado las críticas a Donald Trump, que ha sido una constante, sobre todo de los directores americanos, con el glamour, la alfombra roja y mucho cine. Robert De Niro era uno de los más duros con el presidente de Estados Unidos. In my country we are fighting like hell for the democracy we once took for granted. En mi país estamos luchando a brazo partido por la democracia que una vez dimos por sentada. Y eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos aquí porque las artes son democráticas. El arte es inclusivo, une a las personas. Esta noche busca la verdad. El arte abraza la diversidad y es por eso que los artistas son una amenaza. Es por eso que somos una amenaza para los autócratas y los fascistas. Bueno, pues está bien que seamos una amenaza, que el mundo del cine sea una amenaza a autócratas y fascistas. Ha sido uno de los temas, como decimos, el de Trump. Volveremos a escuchar su nombre a lo largo de este especial. Y sobre los temas vistos, pues la memoria, tanto la individual como la colectiva, parece ser una preocupación para cineastas de distintas procedencias y generaciones. Por ejemplo, la memoria de una joven sobre la historia de sus padres, muertos a causa del SIDA en los 90 en España, que es lo que reconstruye Carla Simón en Romería. Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto, en Toraya, ¿no? ¿Estuviste investigando? Bueno, es lo que leí en el diario de mi madre. Tus padres vivieron bastante tiempo ahí, hasta que tu madre se quedó embarazada. Pero mi madre se quedó embarazada en Barcelona. Una película donde la directora se ha alejado del naturalismo de Verano 1993 y de Alcarrás para usar el cine, los sueños, la imaginación como arma para restablecer la memoria de la generación de los 80 que fue víctima de dos epidemias, la del SIDA y la de las drogas.
Bueno, yo me acuerdo que me pasé toda la promoción de verano diciendo que cuando no tienes recuerdos no se pueden generar, ¿no? Y de repente un día dije, un momento, si yo me dedico al cine, ¿no? O sea, ¿cómo puedo pensar eso? Y le di una vuelta y realmente, bueno, pues creo que el cine tiene este poder, ¿no? De generar imágenes que no existen y que a lo mejor existieron, pero, ¿no? O sea, como algo, unas imágenes que yo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la estructura de la película sí que fue cambiando a medida que iba escribiendo el guión. En un principio no había como esa idea casi de película dentro de la película. Y llegó un momento que para mí tuvo mucho sentido, ¿no? O sea, con esa idea de intentar, ¿no? El personaje pues intenta reconstruir la memoria de su familia y la historia de amor de sus padres, pero las piezas no encajan porque la memoria de todo el mundo es muy subjetiva y poco precisa, ¿no? Entonces, pues finalmente decide cómo imaginarlo de esta manera, y para mí ha sido como el gran reto de la película, hacer que esto funcionara a nivel, ¿no? De estructura, pero también como cambiar ese tono que para mí era nuevo, que tiene como una nueva poesía que me apetecía mucho como indagar y que siento que sobre todo le hacía como justicia a esos textos de mi madre que acompañan esa parte. Y es la memoria íntima tuya y de tu familia, pero también es la memoria de una generación y de un país, ¿no? Que bueno, en este Cannes se está viendo mucho, se está mirando a esos 80, se está mirando a lo que fue la epidemia del SIDA en aquel momento. Esta es una película muy bella, pero también es una película muy política, porque está hablando de una generación a la que olvidamos o tapamos casi, ¿no? Sí. No, y de hecho yo creo que un poco el motor de hacer esta película, porque por un lado sí nace de la frustración mía de no tener recuerdos o no poder reconstruir la memoria familiar, pero por otro lado realmente el motivo por el cual quise hacer la película era cuando me di cuenta de que no era solo mi historia, ¿no? O sea, sino que era una cosa que en España afectó mucho y que de encima tampoco se ha hablado de ello, ¿no? Porque, pues por el tabú de la heroína, del SIDA, ¿no? De toda esa generación un poco perdida que murió mucha gente, y en Galicia aún más, ¿no? O sea, porque toda la droga entraba por ahí y a veces te enseñan una foto y te das cuenta de que, ¿no? Que hay mucha gente que falta. Entonces creo que nos cuesta un poco hablar de eso por el dolor que nos generó, y creo que estamos en un momento de recuperar esta generación que fue tan clave para lo que luego fue, ¿no? O sea, esa transición y ese cambio de valores también en la sociedad española desde donde veníamos. Me voy a preguntarte por la clase, porque hay una cosa que se te da muy bien en el cine, que es mostrar las dinámicas familiares, pero las escenas dentro de esa casa familiar, ¿no? Con el abuelo dando la paga, son fantásticas, y con poco dicen mucho, ¿no? O hablan de, que también la clase social importó y sigue importando, que es una cosa que en tu cine se ha colado, pero aquí quizás está más presente, ¿no? Sí, está más presente porque hay como, yo creo, como un poco de distancia entre dónde viene Marina y de dónde viene esta familia, y evidentemente esto, o sea, marca, ¿no? O sea, como tú lo sentías así, ¿no? O sea, como que había algo muy genuino también en cómo Lucia se enfrentaba como a eso, porque impacta, ¿no? Cuando tú realmente no conoces este mundo y de repente te metes ahí dentro porque es tu familia, y lo vas conociendo poco a poco, y sí que tiene, o sea, también hay algo como de entender que todo esto, o sea, toda esta, pues el SIDA, la heroína, todo esto afectó de una manera como muy, muy bestia a todo tipo de familias, ¿no? Y de hecho empezó un poco por familias más bien, pues de clase más bien alta, ¿no? Y luego ya pues se extendió, pero que no hacía diferencia. Y cómo fue el rodaje, sobre todo quería preguntar porque hay música, hay banda sonora que es preciosa, sí, pero encima hay una escena musical. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa escena musical? Que nos cuentes, Carla, cómo tú la imaginas, y luego para vosotros cómo fue entrar ahí en esa escena. Sí, para mí todo el tema de la música de la película ha sido algo bastante nuevo, porque yo venía de utilizar música que solo salía de las propias escenas, ¿no?
y he trabajado pues con mi hermano Ernest Pipó, que es músico y es el que ha hecho la banda sonora, y ha sido un proceso como muy largo pero muy bonito, porque teníamos como una idea muy clara que se ha ido también transformando, pero que le da como una personalidad a la peli, ¿no? Muy concreta. Y la escena de la que hablas, pues trabajamos con Tushane Bennett, que es una coreógrafa maravillosa, que le conté un poco como lo que yo tenía en la cabeza, y de repente pues ella creó esta coreografía con todos los detalles que habíamos hablado, ¿no? Y bueno, y de ahí que empezamos a ensayar, y ellos tuvieron pues mucho curro. Sí. Varios directores de la misma generación han coincidido en hablar del SIDA en esta edición. Además de Carla Simón, lo hacía el chileno Diego Céspedes en La misteriosa mirada del flamenco, que competía en la sección Uncertain Regard, y Julia Ducournau en Alfa. Es una historia de duelo con algunos guiños al body horror que cuenta la paranoia que había en esa época a contagiarse de una enfermedad a la que nadie quiso poner freno. Je crois que malgré la noirceur de mes films, je suis une éternelle optimiste. Même si ça me prêtait à rire, mais c'est vrai. El tema del amor incondicional ya es un tema que estaba presente en mis películas anteriores, decía Ducournau. Creo que a pesar de la oscuridad de todas mis películas, soy una eterna optimista. Creo firmemente y cada vez más hoy que el amor es un acto de resistencia, decía la directora francesa, que ganó aquí la Palma de Oro con Titán y que sigue mostrando que es capaz de arriesgar muchísimo, pese a las críticas, en una película que quizá es más irregular que la anterior, pero donde sigue demostrando, como decimos, ese gusto por mostrar la violencia social y cómo se inmiscuye en el cuerpo de sus protagonistas. Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. Podemos estar divididos, Pepa, con Alfa de Julia Ducournau, pero no con la música que siempre utiliza en sus películas. Estamos bastante a favor. Bueno, vamos ahora con una de las películas más esperadas. Había corrido el rumor de que la alemana Mascha Schilinski, directora desconocida en la industria, había terminado una de esas películas que no deja a nadie indiferente. Era cierto el hype. Sound of Falling es una propuesta arrolladora que cuenta la historia de 4 mujeres en una casa en el norte de Alemania a través de varias épocas históricas. Una disección de cómo el trauma pasa de generación en generación. Erzählt oder noch mal weitergibt, bevor man stirbt, so dass eigentlich die nächste und übernächste Generation vielleicht durch was geprägt ist. Cuando hablamos de los traumas suelen estar asociados a la guerra y a los grandes eventos históricos, pero nosotras estábamos interesadas en algo más pequeño, en los sentimientos, en los infortunios que tienen un tremendo impacto en los personajes, y la gente no habla de eso hasta que mueren. Pero esas cosas son importantes porque estas personas sienten esos traumas y necesitan mostrarlos a veces, y las diferentes generaciones nos ayudan a contar que no están solos en el sufrimiento de ese trauma. Y lo cierto es que esta ha sido una propuesta muy admirada. La directora ofrece un despliegue visual y narrativo muy críptico, pero muy sensorial, casi fantasmal, que quizás es lo que más ha sorprendido en esta segunda película, porque no está claro si es su primera o su segunda, tiene otra, pero ella dice que es la primera porque en realidad la otra fue su segunda. Bueno, estos líos de los directores para su carrera, ¿no? Para su IMDb. Tú y yo hicimos los deberes y vimos antes de Cannes Dark Blue Girl, que es la primera en teoría película. Bueno, en este bloque también podemos encuadrar desde una perspectiva estética muy diferente, pero en este bloque de memoria, ¿no? Renoir es la segunda película, esta sí, de la japonesa Chie Hayakawa, apadrinada por Koreeda. La suya es una propuesta íntima y sugerente que de nuevo nos lleva a los años 80 para contar la superación del duelo de un adolescente que pierde a su padre. Cuando yo tenía 10 o 11 años me di cuenta de que quería hacer películas, por eso quería llevar las emociones que tuve a esa edad a imágenes en esta película. Esa es la razón por la que adopto ese punto de vista para expresar las emociones de una niña o de una preadolescente que era bastante callada a esa edad, en una película que tiene, salvando las distancias, y nos gusta mucho más romería, pero tiene muchas similitudes con la propuesta de Carla Simón, de una joven que quiere hacer cine, ¿no? Y que descubre cómo contar la historia de memoria hacia atrás.
Y esto que escuchan es la música que sonó en la alfombra roja de El Agente Secreto, la película brasileña en competición. La verdad es que normalmente en las alfombras rojas se va en coche, que se recoge desde el Hotel Marriott, a unos 400 metros de donde empieza la alfombra, y ahí ya bajan y hacen todo el recorrido en eso que se puede ver por YouTube o por la televisión o por donde quieran. Bueno, pues todo el equipo de esta película, del brasileño Kleber Mendonça Filho, salió andando con una banda de música y con pues como un grupo disfrazado de carnaval, paseándose por la alfombra roja y llevando un poquito de alegría a una alfombra que a veces es demasiado intensa y glamurosa, ¿no? Bueno, la verdad es que en los Oscars ya vimos que, con Aún estoy aquí de Walter Salles, se hablaba del cine brasileño volviendo a hablar de la memoria histórica después de la época de Bolsonaro. Pues ahora este compatriota, Kleber Mendonça Filho, lo hace, pero con una propuesta muy, muy diferente. Es un thriller de espías setentero, con mucho humor y también con referencias cinéfilas. Eu queria desenvolver projeto de volta, de análise histórica, de fazer filme de época, un filme Decía Kleber Mendonça que quería hacer una película histórica que fuera también un desafío técnico, recrear una época no solo a través de los archivos, sino de recuerdos personales míos. Este año, en el 77, en el que está ambientada la película, es quizá el que recuerdo con más claridad, porque yo tenía 9 años y empecé a tirar de mi memoria en Recife, en una película, Pepa, como decías, con muchas referencias cinéfilas. Pues sí, está Tiburón, está la profecía, está la música, está el carnaval, está el cine, todo está en esta película protagonizada por Wagner Moura. El interpreta un profesor universitario que es perseguido por la dictadura, pero también por un empresario corrupto y a quien, como a muchos, se le borró de la historia. Es una nueva generación de jóvenes brasileñas las que en esta película al menos tratan de restablecer la dignidad de su lucha. O cinema es, por naturaleza, una construcción colectiva. No nosso filme, ese grupo chamado de grupo de refugiados ali dentro daquela... Y decía la estrella brasileña que el cine es por naturaleza una construcción colectiva. En nuestra película, este grupo de refugiados dentro de ese apartamento también construyen un núcleo hermoso. Nuestro enfoque comenzó menos con el arte y más con la política, en referencia claramente a la época de Bolsonaro, ¿no? En momentos con un gobierno autoritario en nuestro país donde la academia, la universidad, la prensa y los artistas pues habían sido atacados, y nos conectamos con este lugar de cómo podemos como colectivo hacerle frente, cómo podemos posicionarnos, cómo podemos ayudarnos unos a otros, se preguntaba el actor Wagner Moura. Bueno, pues las cintas, los casetes juegan un papel muy importante en El Agente Secreto, pero también en History of Sound. Es la película de Oliver Hermanus, el director de Living, que ha reunido aquí a Paul Mescal y a Josh O'Connor. Esta es una historia de amor ambientada en 1917 entre dos jóvenes músicos que además se enamoran en un viaje por América profunda para grabar y preservar las canciones folk tradicionales. The idea of History of Sound for me wasn't about the complication of their sexuality. That wasn't the problem between them. Decía el director que la idea no está relacionada, la película, ¿no?, con los problemas con la sexualidad de los protagonistas. Ese no era el problema entre ellos. Había otros amores en su vida y podían recordar y volver a ese amor otras veces. Es un sufrimiento interno el recordar ese primer amor, defendía el director sudafricano en una película que se ha comparado inevitablemente, pero bueno, hay muchas distancias, ¿no?, con Brokeback Mountain, el clásico de principios de los años 2000, aunque el actor Paul Mescal rechazaba la comparación y decía que, bueno, la película también quizá invitaba, no redefinía, pero invitaba a reflexionar sobre los cambios en la masculinidad. I personally don't see the parallels at all between Brokeback Mountain, other than the fact that we spend a little bit of time in a tent. But each to their own. Y decía el actor británico, no veo el paralelismo, con un poco de sorna, ¿no?, más allá de que pasamos un rato en una tienda de campaña. Hay una pregunta, si la comparamos, Brokeback Mountain, que es una película hermosa, reconocía, lidia con la idea de represión sexual, y esta apunta a una dirección contraria, es una celebración del amor. Por eso esas comparaciones me parecen frustrantes, decía entre risas pero un poco molesto Paul Mescal. El cine en la SER desde Cannes. Y otro de los temas de las películas de esta edición tienen que ver con la búsqueda de nuevas formas de vivir en sociedad. Salir de ese realismo capitalista que decía Mark Fisher, que nos ha dejado sin opciones, sin capacidad de pensar que hay otro mundo posible. Es la duda que propone Sirat, la película de Oliver Lasse, que muestra el camino de un padre buscando a su hija por varias raves de Marruecos. El padre es Sergi López. La vida tiene que ser política, todo es política, todo cómo nos posicionamos, y es lógico que en el mundo occidental en el que vivimos privilegiado, donde tenemos nuestras pequeñas miserias, estamos obligados a
a vivir con esta contradicción que supone vivir aquí y disfrutar de un lujo, en el fondo, de una vida de lujo que tenemos todos, que nos podemos pagar un café y no nos matan por la calle, y saber que vives en un mundo en que la injusticia está, o sea, es un parámetro muy extendido por todas partes. Y bueno, y la película efectivamente habla de esto. La película, aparte de que el mundo de los raveros tiene esta cosa antisistema, la película habla de un mundo que se está cayendo a trozos, de un cataclismo que se avecina, que se parece a este mundo que estamos viviendo, y cómo los humanos intentan agarrarse a lo último, que es mirar hacia adentro, mirar hacia el interior, hacia lo espiritual. Oliver Lasse ha hecho una propuesta radical donde el sonido, el paisaje, la imagen y los giros de guión hacen vibrar al espectador. Es una propuesta que ha dividido, pero quizás es la película de la que más se ha hablado en los corrillos y debatido en los bares y en los pasillos, como decíamos, del Palais del Festival de Cannes. El director, un hijo de Cannes, explicaba cómo se acercó a esta comunidad de raveros que viven al margen del sistema, pero también sobre la fuerza perversa del status quo. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Bueno, no es una película sobre las raves, no es una tesis sobre las raves, pero bueno, yo sí que me identifico mucho con los ravers porque, bueno, hay una suerte de radicalidad en mí, ¿no? Y radicalidad es una palabra que utilizo mucho últimamente porque me gusta mucho su etimología, que es raíz, radicalis. Y digamos que el radical sería entonces aquel que se tira al abismo, aquel que intenta ser coherente, ¿no? Con su esencia, consigo mismo, ¿no? Y me gusta eso de ellos, ¿no? Como buscan esa coherencia radical en su vida, ¿no? Es difícil, es imposible, ¿no? Que los seres humanos seamos radicalmente coherentes, pero me gusta ese gesto irredento, salvaje, asilvestrado. La verdad es que me identifico con él. Sí, efectivamente en Sirat yo creo que la vida se expresa de manera clara, vehemente, nos agarra por el cuello, nos agita y nos pregunta quién eres. Yo creo que funciona así la vida, ¿no? Te pone en el borde del abismo y te dice tírate, conéctate contigo, o sea, salta para reconectarte contigo. Y es duro, o sea, huimos, ¿no? Los seres humanos de nosotros mismos, ¿no? Sí, al final son personajes que asumen su imperfección, su vulnerabilidad, ¿no? La vida les ha abofeteado de tal manera que sus egos han sido arrasados y ahí es el momento del colectivo, ¿no? De la familia, de los cuidados, ¿no? Sin juicios. Es algo también que me gusta de de todos los colectivos un poco alternativos o contraculturales, ¿no? Que es que se convive más con la herida. Es algo con el que me identifico mucho con los personajes que están en la peli, ¿no? Creo que todos estamos heridos, los seres humanos, somos todos niños heridos de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que tenemos como una facultad, ¿no? Un mecanismo de defensa siempre de crear una imagen idealizada de nosotros mismos, de identificarnos con ellas y de no convivir con esa carencia, ¿no? Y en esta peli lo que se plantea es una comunidad de cicatrices, ¿no? O sea, hay un personaje mundano, aparentemente equilibrado, aparentemente, ¿no? O sea, anónimo y tal, al que la vida lo va de alguna manera a mutilar. En ellos hay un eco afín de algo, afín de un mundo, ¿no? Hay una sociedad ya en su crepúsculo, ¿no? Y ellos desiertan, ¿no? Ellos me identifico con ese gesto, ¿no? Ellos no quieren participar, pues por ejemplo, en este redoble de tambores de guerra en el que vivimos hoy en día, ¿no? Donde la gente quiere hacer la paz a través de la guerra, ¿no? ¡Wow! Y lo que pasa es que, claro, los seres humanos, en el fondo, nuestra capacidad de decisión es pequeñita. Alguien decía que la capacidad que tenemos de decisión de cambiar es tan grande como el espacio que hay entre un violín y su estuche. O sea, casi nada, ¿no?
Entonces, bueno, nuestra esperanza es que la vida nos haga cambiar. Nosotros lo hemos visto en pandemia, ¿no? No ha sido tan fácil cambiar, ¿no? Hemos vuelto rápidamente a nuestras derivas y tenemos ese anhelo muy noble en los seres humanos de cambiar, pero bueno, esperemos que la vida, bueno, pues con sus curvas que vienen y que van a venir, pues eso nos haga mirar adentro y crecer. Es una comunidad de cuidados, de respeto. Y yo creo que la película está filmada con el mismo pudor, ¿no? No hay líbido, de esta líbido desequilibrada, ¿no? Los cuidados están en el centro, ¿no? Creo. El respeto, el no juzgarse, ¿no? Yo he escrito este guión bailando en dance floors con los ojos cerrados y imaginándome los camiones atravesando el desierto, ¿no? Y bueno, he tenido una pareja que venía de esta comunidad. Cuando filmaba Mimosas, cuando estaba preparando la peli, yo vivía allí en un palmeral cerca de Ouarzazate y un día empecé a escuchar beats, ¿no? Y estaban haciendo una free party, una rave al lado, ¿no? Y yo de aquella vivía con uno de mis personajes de Mimosas, Said, es un sufí ortodoxo, ¿no? Un practicante, ¿no? Y luminosísimo, bellísimo. Y llegó allí y vio estos ravers y dijo, estos son los musulmanes del futuro. Y wow, me marcó esto, me pareció una conjunción preciosa, ¿no? De gente que no se juzga y que tiene el mismo anhelo de trascendencia, de comunión, de volver a casa, ¿no? Yo lo veo mucho en ellos, ¿no? En los ravers. A veces no toman los caminos mejores o más sanos, ¿no? Para esa trascendencia, pero es un ser humano que quiere crecer, que quiere trascender, ¿no? Y al final todo esto me habita. Yo soy un ser humano pues de mi tiempo, que tiene un pie en la tradición, me embriaga el Corán, me sana, me encanta escucharlo. La recitación que hay en la película es de un amigo. Y al mismo tiempo me gusta el techno. Me gusta transformar mi energía en un dance floor, me gusta invocar a través del baile, me gusta rezar a través del baile y la peli, bueno, pues intento asumirme, ¿no? Pues todo mi imaginario, mi universo que es tan aparentemente, aunque no lo es del todo, contradictorio y que es, creo que el momento en el que estamos del mundo, ¿no? En el que muchos tenemos ganas de volver a casa, de trascendernos, pero es difícil. Y es curioso que una película radicalmente opuesta a Sirat, de un director completamente en el establishment, pues también tenga algo de esa voluntad de bajarse del mundo. Es La trama fenicia, lo nuevo de Wes Anderson, que se estrena la semana que viene en cines y que vuelve a esos planos perfectamente simétricos, a sus colores pastel y a los cameos infinitos. En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación. Uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos. Benicio del Toro es un empresario inspirado en el suegro del propio director, un poco corrupto y avaricioso, que es perseguido por agencias de inteligencia, empresarios rivales y acérrimos enemigos. Junto a su hija, una monja, a la que abandonó de niña, recorre pues medio mundo en busca de capital para su nuevo proyecto megalómano, un viaje donde aprende a vivir pues de otra manera, sin explotar a los trabajadores y sin avaricia. Very dark, you know, a character who is not really concerned with how the big decisions he is empowered. Reconocía Wes Anderson que en inicio, ¿no? El personaje es oscuro, que no le preocupa cómo sus decisiones pues afectan al mundo o a la población. Esa oscuridad, un capitalismo, quería llevarla al sillón del psiquiatra, bromeaba el director Wes Anderson, que contestaba sobre este antihéroe al que le acompaña Mia Stapleton, que es la hija de Kate Winslet, en uno de sus primeros papeles protagonista y que está fantástica. Especial El cine en la SER desde Cannes.
Y luego hay autores que han decidido mirar a aquellas comunidades en los márgenes de este sistema, aquellos que ni siquiera pueden permitirse soñar con otro mundo posible. Los Dardenne están a la cabeza del cine social europeo, ganadores de 2 Palmas de Oro por Rosetta y por El Hijo. Han vuelto a Cannes con Le Jeune Mère. Es la historia de un grupo de madres menores de edad en una casa de acogida. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette fois-ci, on avait décidé que la fiction devait donner des possibilités à la réalité. Decidimos que la ficción dé posibilidades a la realidad. Es una película más luminosa, aunque las situaciones sean frágiles para estas niñas. Está a la luz, ¿no?, que en esta historia es necesaria. Ese es el papel de la ficción, dar posibilidades a la realidad y demostrar que sí se puede, aunque sea difícil. Está la proeza, que se repite de generación en generación, pero podemos luchar. Invitaban los Dardenne, que no pierden el pulso y no hacen película mala. Y su espíritu combativo, ¿eh? No, la verdad es que ha sido una de las últimas en presentarse, que pues exactamente igual a todas las demás, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay una mirada política a todo y una mirada además en este caso mucho más luminosa, porque estamos hablando de jóvenes madres que salen hacia adelante. Una película que a los españoles pues nos recuerda a La maternal de Pilar Palomero, obviamente, porque es el mismo tema. Y ojo, porque el actor Harris Dickinson ha debutado como director con Urkin, presentada en Amsterdam Regar, y también es un debut interesante que cuenta la espiral de violencia que el sistema ejerce contra las personas sin hogar. Y escuchando estos acordes de Lagartija Nick y Enrique Morente en su disco Omega, con una propuesta estilística muy distinta, pero con esa idea de captar lo real y mostrar las fronteras, ha presentado en Cannes su primera película de ficción, el español Guillermo Galoé. Aquí mostró su cortometraje sobre la Cañada Real y este año, en la Semana de la Crítica, ha presentado Ciudad sin sueño. Es la historia de un joven en ese poblado de Madrid. May, sigue contando el cuento, que no te he escuchado. Que te lo cuente el Tonino. Cuéntaselo tú, Tonino, lo que era el futuro. Eso futuro es El director capta el momento del paso de la niñez a la edad adulta de una manera muy abrupta, la de un joven cuya familia se debate entre seguir en esa zona sin luz, en Madrid, o mudarse a un piso que los servicios sociales les han conseguido. Desde el momento que llego a Cañada, sí, y sin montarme películas, es decir, yo llego a la Cañada y hay algo que como cineasta me atraviesa, me conmueve, y luego con el tiempo voy entendiendo las razones por las que yo estaba haciendo, o sea, he querido hacer eso, ¿no? No sé, de alguna forma hay algo como en los sentimientos de la gente, esas heridas de las que os hablaba antes, del sentirse desplazados o ver cómo su mundo se pierde, ¿no? Pero a la vez el orgullo por estos valores, ¿no? O el orgullo por esta forma de vivir, que creo que es algo muy fuerte y que me llega, me toca, me conmueve y quiero hacer una película allí. Aparte de todas las razones estéticas, pues porque es un espacio límite que me interesa mucho, ¿no? Y que pone en cuestión a la idea del centro, etcétera, etcétera. Las criaturas de la luna. Sociopolítico, nos interesaba cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo, ¿no? Cómo personajes que podían haber ocupado tramas y tropos de películas de género, ¿no? De western o de noir, ¿no? De repente están sacados de ahí, están, ¿no?, en ese espacio, y nos interesa cómo sienten, cómo se enfrentan a esta, ¿no?, al desvanecimiento del mundo en el que viven, ¿no? Un desvanecimiento como casi fantasmal, ¿no? Estos poblados que desaparecen de un sitio y aparecen en otro, en el nuevo, ¿no? La película creo que navega todo el rato en este tono crepuscular, ¿no? Y nos interesaba mucho eso, los sentimientos, ¿no? Y nos interesaba la idea del fin de la comunidad, ¿no? En una época en la que las comunidades han quedado relegadas a pantallas y espacios virtuales, ¿no? La peli clama por la ternura de los afectos, ¿no? La ternura del contacto, ¿no? De la comunidad real, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, hay algo en la familia de Tony que hay algo que envidio bastante, ¿no? Que es esta cosa de estar rodeado, ¿no? De crecer junto a tus abuelas, tus tíos, tus primos, tus primas, ¿no? Eso es algo que bueno, sin romantizarlo, en ningún momento he querido romantizar nada, pero plantea preguntas, ¿no? De hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, yo creo que la peli abre la puerta a ese momento, ¿no? En el que salen de la comunidad, ¿no?
una comunidad que les ha dado una seguridad siempre, ¿no? Que les ha dado de hecho, una comunidad que ha sido discriminada, por ejemplo, durante siglos en este país, casi desde que llegaron prácticamente, es la comunidad gitana, ¿no? Debemos de ser muy conscientes de eso, ¿no? De esa herencia, ¿no? Discriminatoria, y creo que es muy importante. Hay algo que dar a cambio, ¿no? Hay algo que hay que luchar contra el racismo y hay que luchar contra el antigitanismo que sigue vigente en esta sociedad, ¿no? Y yo creo que reducirles te doy este piso en este lugar. Sí, es como no pedirles después de haber discriminado a esta comunidad durante mucho tiempo, obligarles a que vivan como nosotros, como el centro piensa que se ha de vivir, ¿no? Y es coherente, ¿no? Hay una pregunta bastante difícil ahí sin respuesta, ¿no? Porque, bueno, en otros, no sé, he oído, ¿no? También he visto otros casos, ¿no? De barrios, ¿no? Obreros que se han reconstruido el barrio. ¿Dónde estaban, no? Pero claro, son proyectos urbanísticos y arquitectónicos de cierta dimensión que requieren esfuerzos, ¿no? Y ganas. Entonces, bueno, lo que está pasando en Cañada es que hay una comunidad, hay una herencia, un arraigo de barrio, ¿no? Tan fuerte que estamos, o sea, que al desalojar eso, estás realmente desmembrando esos vínculos, ¿no? Gente que está acostumbrada a vivir, ¿no? Como te decía antes, niños que están acostumbrados a crecer con sus abuelas, de repente no las van a ver en el día a día, ¿no? Hay algo ahí muy fuerte que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y yo creo que van a de alguna forma lo que no veo o sea, lo que la sociedad está haciendo ahí es una especie de desplazamiento físico y reubicación física, pero no otorgando posibilidades, no dando posibilidades de cambio generacional. Eso es lo que a mí me rompe por dentro, ¿no? De ver que los actores de mi peli, han hecho una peli y tal, pero les va a costar mucho tener todas las posibilidades para tranquilamente, ¿no? Relajadamente, poder ir a estudiar todos los días, ¿no? Y eso es heavy, ¿no? Y eso tiene que venir desde arriba. Al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. Y volviendo al tema de los afectos y al tema de las comunidades y lo importante de la ternura de los vínculos personales, yo creo que eso lo puede hacer el cine. Y espero que de alguna forma con esta película, igual que con todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos 6 años, espero que de alguna forma quede retratado un mundo que ha quedado invisible durante muchas décadas y que para los que vienen después, para las siguientes comunidades, ¿no? La sociedad pueda realmente tener respuestas o tener otro tipo de políticas sociales también. Yo ya sé que es muy difícil que el cine vaya a cambiar nada. El cine me lo dijo, además, esto me lo dijo y creo que es día para reivindicarlo. Esto me lo dijo el Pepe Mujica, ¿no? Cuando hacía Frágil Equilibrio. Yo, idealista, cuando llegué ahí muy joven, ¿no? Le dije, oye, Pepe, ¿tú crees que el cine, después de la conversación con él, ¿tú crees que el cine puede cambiar el mundo, no? Y me decía, no, el mundo no lo va a cambiar el cine, amigo. El mundo lo cambia la gente que ve películas, la gente que va al teatro, la gente que lee, que escribe, que escucha música, ¿no? Entonces creo que hay algo muy importante en la cultura y en el cine para ahí, y es lo que decía el Pepe, ¿no? Para poder cambiar el mundo. Sobre comunidades en los márgenes, silenciadas, invisibilizadas, habla una de las sorpresas de la sección oficial de la competición de esta edición. La Petite Dernier es la tercera película como directora de Hasfia Hersi, actriz francesa de origen argelino que adapta la novela de Fátima Das, editada en España por Cabaret Voltaire, una autobiografía de la joven escritora musulmana, practicante, habitante de las banlieues parisinas y lesbiana. On a beaucoup échangé justement sur ça, sur comment doser la sensualité sans que ce soit trop. Parfois, moi j'avais tendance à vouloir mettre. Y decía la directora, que es también actriz y a la que hemos conocido en las películas de Abdelaziz Kechiche, un director que tiene La vida de Adele, ¿no? Que es una película sobre las relaciones y el sexo entre dos mujeres, que uno de los temas era cómo reflejar la sexualidad sin sexualizar a las protagonistas. Había que mostrar, pero eso que se mostraba tenía que no ser sexualizador.
innovador, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que lo consiguen, una de las grandes sorpresas de este festival. Y con una gran actriz. Totalmente, una grandísima actriz, en una novela que también recomendamos mucho. Y bueno, pues podemos decir que Cannes ha sido el lugar y el refugio de acogida para los directores disidentes, José. Eso siempre les guarda, ¿no? Les guarda un lugar. Ahora hablaremos de Panahi, pero siempre Cannes atrae o logra, ¿no?, que acudan a su festival tanto por méritos artísticos, por méritos políticos casi, ¿no?, o por acogimiento a directores cuyos países han censurado su obra o perseguido pues su propia vida. Recordemos que siguen prohibidas las películas financiadas por el gobierno ruso, que se sigue dedicando un día al cine ucraniano, y este año la competición pues ha proyectado la vuelta a la ficción del cineasta bielorruso Sergei Loznichat con Two Prosecutors, una historia sobre la violencia de la burocracia en la época estalinista, pero que recuerda a la actualidad. Но для меня эта картина отражает современность. Не прошлое, а современность. И очень многое можно увидеть в настоящем. Y decía el director que para él no es una historia sobre el pasado, es una historia sobre el presente. En la pantalla puedes ver cosas que pasaron hace más de 50 años, pero que son un reflejo de lo que está pasando ahora. No creo que tengamos que pensar en los líderes y en las decisiones que toman, también tenemos que pensar en la gente y no deberíamos rendirnos, tenemos que mantener esta mente, ¿no?, esta mente lúcida y decidir qué hacemos en las actuales circunstancias en las que nos encontramos, invitaba el director ucraniano, siempre muy combativo y que ha llevado muchísimas de sus películas y documentales al Festival de Cannes. Sí, y lo cierto es que tenemos que decir que no ha habido tanta efusividad para cuestionar el genocidio en Gaza. El festival sigue siendo bastante precavido en esto, aunque en la gala de inauguración Juliette Binoche daba por firmado ese manifiesto en memoria de la periodista Fatima Hassouna, cuyo documental participó en una sección paralela. 16 avril dernier, à l'aube, à Gaza, âgée de 25 ans, la photojournaliste Fatma Hassouna et 10 de ses proches ont été tués. Contaba la triste historia de esta fotoperiodista que fue asesinada un día después de que se anunciara que su documental iba a participar en Cannes, como decimos, en una sección paralela. De hecho, en la sala de prensa hay una foto de esta compañera que falleció por los bombardeos israelíes. Y como decimos, pues Palestina está en un segundo plano, aunque ha habido algunos actores, algunos artistas que sí que han llevado pues ese pin en la solapa, en la alfombra roja, o Stellan Skarsgård, que sí que hablaba directamente de Gaza, pero han sido más tibios. Sí, y ha sido en Amsterdam Regar, en la sección paralela, ¿no?, de los descubrimientos de este festival, donde hemos visto un thriller palestino de los hermanos Nasser, muy interesante porque cuenta los problemas que un equipo de una película tuvo para rodar un film de acción en Gaza en el 2007, una fecha significativa porque por aquel entonces Israel no había ocupado todavía la franja. الفيلم لمهرجان زي مهرجان كان شريحة واسعة من المشاهدين من كل أنحاء العالم موجودين في هذا المكان. Decía uno de los directores que la película que esté en Cannes ante un público tan numeroso no es una victoria, porque no quiere decirlo, pero sí que es más bien una reivindicación de nuestros derechos. Claro que es muy positivo poder mostrar la vida de la gente de Gaza antes de este genocidio, así que el momento es muy oportuno y el mundo debería reconsiderar su perspectiva sobre Gaza. Y sobre rodajes y también con un tono de thriller, habla también Las Águilas de la República, la película del director egipcio Tariq Saleh. Cuenta el dilema de un actor muy famoso al que el régimen le propone de repente rodar un biopic sobre el presidente, blanqueando sus políticas a cambio de proteger a los suyos de ser asesinados. I love Egyptian cinema, but it has always also had a very complicated relationship to power. Decía Tariq Saleh que le encanta el cine egipcio, pero que tiene una relación ahora pues muy complicada con el poder, ¿no? El cine no solo pasa en Egipto, es caro hacer películas, siempre hay que tener cuidado con el poder. En Egipto en particular, un tercio de la economía la controla el ejército y el cine está ahora en manos de una compañía que pertenece al ejército. Desafortunadamente, esta película no es una sátira, contaba el director afincado en Suecia sobre esta película, que él siempre ha sido muy combativo con la situación, ¿no?, en su país de origen, en Egipto, y la corrupción también ha sido uno de los temas que ha marcado la corrupción del sistema o de los gobiernos este Festival de Cannes. Sí, la verdad es que esta película es muy heavy porque fantasea con la idea de un atentado sobre el presidente, o sea, juega con cosas muy complicadas para luego regresar a su país, porque por supuesto Egipto no está en la situación que Irán, pero claro, es lo que propone en la película es bastante político y bastante duro, ¿no? Y como decimos, con el tono del thriller y con los rodajes y la censura como telón de fondo. Y este año el festival
ha defendido y arropado a Julian Assange, puesto en libertad hace poco, y cuyo documental fue programado y después desprogramado del Festival de Sundance. El periodista recibió el aplauso del público aquí en el festival, igual que Jafar Panahi. El director iraní ha tardado 15 años en poder pisar un festival de cine, en poder salir de la cárcel y también de su país. Su cine ha estado marcado por las detenciones y las restricciones, pero ahora, ya en libertad, ha rodado A Simple Accident. Es una historia inspirada en su paso por la cárcel y que cuenta con cierto humor absurdo la venganza de un grupo de víctimas de un torturador, vamos, una especie de Billy el niño iraní. Decía Jafar Panahi, yo siempre me comporto como cualquier otro iraní, no soy un caso especial. A las mujeres iraníes se les prohíbe salir sin hijab y lo hacen de todos modos, es una prohibición y quizás se estén poniendo en peligro al hacerlo. No importa, no estoy haciendo nada más heroico que lo que hacen el resto de iraníes. Cuando termine el festival tengo que volver a Teherán y al día siguiente me preguntaré cuál va a ser mi próxima película y en qué condiciones, nos preguntaremos todos, ¿no? La podrá rodar, como ha hecho durante los últimos casi 20 años y en esta casi primera aparición pública en suelo europeo en un gran festival, él que ha ganado casi todos los grandes festivales europeos, salvo Cannes. Pues la verdad es que es una película con un final demoledor, pero con mucho humor negro, que recuerda un poco al Verdugo de Berlanga. Le preguntábamos por Berlanga, decía que no lo conocía, pero que igual los españoles y los iraníes tenemos ese humor absurdo en común. Si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos llevado unos DVDs. Exactamente, y vuelve a hacer lo mismo, mezclar actores profesionales con personas de la calle y sobre todo mostrar las secuelas de la violencia institucional, o sea, cosas que él ha sufrido en la cárcel, al tiempo que reflexiona sobre qué significa la justicia y la reparación. Especial El cine en la SER desde Cannes. Y como siempre en el Festival de Cannes hay propuestas radicales que generan enconados debates y división. Hablábamos antes, ¿no?, de Sirat, pero hay más. Por ejemplo, Die My Love, de Lynn Ramsay, la directora escocesa. Una película sobre la depresión posparto con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Hormonal imbalance that comes with postpartum, but she's also having an identity crisis. Who am I as a mother? Decía la actriz que no solo habla de ese desequilibrio emocional que supone el posparto, sino que su personaje, esta mujer, vive una crisis de identidad como madre, como esposa, como artista, pero también una crisis sexual. Ella lidia con ese miedo a desaparecer, contaba Jennifer Lawrence, que se ha entregado totalmente a este papel, junto a un Robert Pattinson como marido, que no sabe muy bien leer la situación. I think quite universal and interesting for me anyway was when you're dealing with a partner who's going through postpartum or any kind of mental illness or mental. Y contaba el director que medía cada palabra en la rueda de prensa por si acaso estaba hablando de cosas de mujeres, ¿no? Esta concepción de no quiero meter la pata como padre, como hombre, al hablar de la depresión posparto, algo supuestamente, ¿no?, tan femenino, pero que él decía que también habla de las enfermedades mentales y que es muy difícil averiguar tu posición como hombre ante estas situaciones y que eso es lo que le atraía del personaje. Bueno, y el festival ha sido también un espacio para reflexionar sobre a dónde va el cine. Como decíamos, los aranceles de Trump han marcado algunas ruedas de prensa. Aquí, Spike Lee. I mean, I don't know how much we talk about American values, considering who's the president of the Decía el director que no sé si podemos hablar de valores americanos considerando quién es el presidente. Mi mujer ya me había dicho, Spike, cuidado con lo que dices. Pues la verdad es que el genio figura siempre Spike Lee, que no ha competido porque presentaba una película de Apple, entonces estaba fuera de competición, un remake de un thriller de Kurosawa. Y hablaba también Wes Anderson, que en la rueda de prensa de Estados Unidos, y que rueda siempre fuera de su país. Más tibio fue Tom Cruise, ya sabemos, y muy duro, como escuchábamos al inicio, Robert De Niro. Y lo cierto es que la situación de la industria, con las plataformas, con la desafección del público en las salas, con la bajada del número de rodajes, con la inteligencia artificial, está siendo una de las preocupaciones ahora mismo en el sector. Pero también ha sido uno de los temas que hemos visto en las películas. Por ejemplo, Nouvelle Vague, de Richard Linklater, más allá de ser un homenaje bonito y emotivo a aquel movimiento, también ha sido toda una declaración de intenciones. I think that was definitely the goal, to make the audience feel like they were hanging out with
the Nouvelle Vague in 1959. Y contaba el director, que ha rodado en francés y en París, también tiene una secuencia en el propio Festival de Cannes, cuando fue Truffaut con los 400 golpes, que quería meter al espectador en el ambiente de esa época, de la Nouvelle Vague, que a él le ha influido muchísimo, ¿no? Esta generación de críticos que cambiaron el cine y esa idea de libertad y de películas muy personales, pues que revolucionaron totalmente la época de los 60, no solo en Francia, sino en el cine mundial. El cineasta cuenta cómo fue el rodaje de Al final de la escapada, la primera película de Godard, divertida, emotiva, nostálgica y bella. La película es también pues una reivindicación de un cine alejado de los beneficios económicos y que se debe, ¿no?, dedicar sobre todo a captar la realidad. Algo muy importante en estos momentos donde es difícil diferenciar la verdad de la mentira, y ese es precisamente el tema también en 2+3 = 5, un documental sobre el escritor George Orwell. Raúl Peck disecciona su obra a través de películas, entre ellas Tierra y Libertad, para mostrar cómo la obra del autor de 1984 sigue vigente hoy. Orwell, parfait auteur, penseur, qui a y decía el director que Orwell es el autor, el pensador perfecto en estos días para analizar el mundo en el que estamos viviendo. Ese es el tema, el temazo, la verdad, la mentira, las imágenes. De Dossier 137 también habla de eso. Es un thriller francés de Dominique Moll que cuenta un caso de violencia policial en las manifestaciones de los chalecos amarillos en París. Más allá de la mirada a la impunidad de la policía y también de la intriga sobre la propia investigación que lleva a cabo la actriz Lea Drucker, la película reflexiona sobre si solo es posible conocer la verdad con las imágenes, en este caso las imágenes grabadas por los manifestantes con los móviles. Un movimiento que ha vraiment mis à jour des fractions des fractures, pardon, n'importe quoi, des fractures qui existent, enfin, qui traversent la société française. Y hablaba el director de la fractura que existe en la sociedad francesa entre una ciudad como París, ¿no?, y las pequeñas ciudades, y también con el movimiento de los chalecos amarillos en este caso, que es lo que recoge esa violencia policial, que ha tenido varios casos, ¿no?, pues de jóvenes o manifestantes heridos y unas investigaciones de asuntos internos pues que no han llevado a ninguna parte. Bueno, ese es el planteamiento contrario precisamente que hace Ari Aster en Eddington. Es otra película que ha recibido ovaciones y abucheos a partes iguales. Cuenta la historia de un pueblo perdido en la frontera entre Estados Unidos y México, donde un sheriff, Joaquín Phoenix, y un alcalde, Pedro Pascal, se enfrentan en unas reñidas elecciones en plena pandemia. Es una crítica al negacionismo, pero también muestra cómo no podemos fiarnos de los vídeos que vemos por internet. I wanted to make a film about just what America feels like to me, and what it felt like to me at that time, and it felt bad. You know, I think it felt bad. Y dice Ari Aster que quería hacer una película sobre cómo ve América hoy y la veo mal para todos. Estoy muy preocupado, necesitamos volver a conectarnos unos a otros. Avisaba el director de títulos como Midsommar o Hereditary, ¿no?, que debuta en la competición oficial de Cannes, de un gran festival que ha llevado también o se ha abierto en los últimos años al género. Sí, Pedro Pascal es uno de los protagonistas, como decimos. Habló de Trump y también del momento que vive el país, Estados Unidos, al que sus padres, refugiados chilenos, llegaron cuando él era un niño. Algo que refleja esta película. ¿Qué pasa para que alguien acabe votando a la extrema derecha? Fear is the way that they win. For one, and so keep telling the stories and keep expressing yourself and keep fighting to be who you are. And I don't know, fuck the people that try to make you scared. Me encanta que Spike Lee no fuera el que dijera todo el rato fuck y que al final se lo sacaran a Pedro Pascal, ¿no?, diciendo sigamos contando historias, que le jodan a los que nos quieren meter miedo, luchemos, no les dejemos ganar, eso es lo que quieren. Bueno, pues la verdad es que ese es el leitmotiv de Cannes, ¿no? A pesar de los pesares hay que seguir haciendo cine, hay que seguir contando historias. Y fíjate que sobre verdades y mentiras habla también The Great Eleanor, el debut en la dirección de Scarlett Johansson. June Squibb es una anciana que intenta superar la muerte de su mejor amiga y acaba adoptando su identidad como judía que sobrevivió al Holocausto. Es una especie de Marco, pero un poquito más moñas. Very moving, and I think also the themes of forgiveness is also very moving. You hope that the audience by the end, what Eleanor does is sort of an impossible thing. Y decía que la actriz a la que hemos entrevistado que esta es una película muy emotiva, que ella lloró cuando leyó el guión y que este protagonista, aunque mienta y tenga cosas imperdonables, no está haciendo fake news, ¿no? Porque, bueno, pues Eleanor lo hace por sobrevivir o por recordar a su amiga, pero realmente hay escenas que recuerdan a Marco con el tono de comedia, evidentemente, y mucho más liviano. Y este ha sido, José, un Cannes de directoras, actrices
actrices, ¿no? Sí, Porque... sí, también Kristen Stewart con la cronología del agua, ¿no? De Chronology of Water, ha presentado su primera película, citábamos antes a Harris Dickinson, Scarlett Johansson, los tres en Una cierta mirada, y un inciso también, estamos mencionando Marco, película española que la comparamos con esta, La maternal, ¿no? Con los Dardenne, incluso sin apuras, Salve María con Die My Love de Jennifer Lawrence, o sea que hemos tenido también esas referencias. Ha sido un festival, como decimos, que acoge estos grandes estrenos, sobre todo porque también son alfombras rojas, estrellas de Hollywood y películas interesantes que van a estar en la temporada, pero el cine también tiene una función personal, la de repararnos. Eso es algo que aparece en Sentimental Value, el drama de Joaquín Trier. La premisa es el reencuentro de un padre, Stellan Skarsgård, y sus dos hijas. Él fue un director reputado que pasó de ellas cuando se divorció, algo que generó un trauma en las dos jóvenes, sobre todo en el personaje de Renata Reinsve. Ahora el padre quiere rodar, ¿no?, una última película y que ella sea la actriz protagonista. Tenderness is the new punk, you know, for me. It's you know what I mean? It's like, for me it is. It's what I need right now. I need to believe that we can see the other. I need to believe. Y otra declaración que vale bien una camiseta: la ternura es el nuevo punk. Ahora mismo necesito creer que podemos ver al otro, que hay un sentido de reconciliación, que la polarización y el machismo no son el único camino. Recibía aplausos el director noruego Joaquín Trier en la rueda de prensa de Cannes. El cine en la SER desde Cannes. Y del cine como gran tema habla una de las películas, quizá de las más importantes que se han visto en este festival, por lo que supone: Resurrection, del director chino Vigan. Con una puesta en escena apabullante, el director homenajea al cine, así con mayúsculas. 2 horas y media de metraje en el que recorre la historia del séptimo arte, desde el regado, a todo el cine mudo, hasta la actualidad. Hay guiños a La dama de Shanghái, a Tarkovsky, al expresionismo alemán, a Drácula, en una historia que habla del amor, de la vida y de cómo solo ante la gran pantalla y gracias al cine podemos ser felices en un mundo lleno de monstruos. El fantasma del cine siempre sobrevive, nos dice Vigan, y nos mantiene vivos, al menos nos mantiene esperando a que llegue el próximo Festival de Cannes. Adiós. Especial El cine en la SER desde Cannes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.